Ahora, hoy nos toca, es María, la Madre de Dios. Vamos a hablar sobre la énfasis que da los católicos a María. Antes que entramos en el folleto, quiero nada más hacer un comentario. Esto, pues no es nada, pero sí te da la idea. La Iglesia Católica empezó la tradición, ellos, la creencia, la doctrina, que María, la Madre de Dios, es digno de adoración. Okay, ellos dicen veneración, pero es la misma cosa. Ellos dan gloria ahí. Un papa inició un día de honrar María. Fue en abril. Y entonces, pues se lo cambió. Cambió 13 días antes de Navidad. Entonces, ¿quién viene primero? Pues la adoración a María. Y luego ese echa sombra sobre todo el mes. Entonces, nosotros vemos desde sus hechos que son cosas que ya que quieren menospreciar Jesús y quieren exaltar a María. Para la persona que está viendo, que tiene los ojos abiertos. Vamos a empezar con Micaías, una profecía sobre Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, hablando de Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Empezamos con una observación, un análisis. ¿Quién es eterno en el pasado? ¿Dios? ¿Hay otra persona? María existía, fue una persona, aparte de lo que Dios, un plan de Dios que Dios iba a hacer, pero María existía antes de la creación del mundo. No. Es una criatura. Ok. Pero no podamos, y este sermón vamos a verlo varias veces, no podamos exaltar a María a una posición que ella sea diosa. No es diosa. Nunca ha sido, no es, no será. No es en lo que enseña la Biblia que ella está sobre Dios. Cuando nosotros exaltamos a María, entonces ya es herejía en contra de Jesús, en contra de Dios verdadero. En Colosenses 1:17, si lo hacemos todo el capítulo, un análisis, vamos a ver que ya se está hablando de Jesús claramente. Y Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 2 puntos. En la concepción de tiempo, y no tengo tiempo ahorita para explicarlo, pero Dios no vive en tiempo. Dios está arriba y afuera de tiempo. Nosotros tenemos una vida lineal. Nacemos, hacemos cosas, crecemos, vivimos y morimos. Pero es en línea. Dios no tenía esa relación con tiempo. Dios construyó tiempo y se va a quitar un tiempo futuro. Pero Jesús es Dios. Él es el creador. Número 2. Jesús es quien que sostiene a todo. ¿Sí? En una forma, y esto vamos a hacer un punto muy claro entre católico y entre cristiano bautista fundamental. Y ya que Jesús es Dios y María es criatura. ¿Sí? Jesús, tenemos que tratar con Jesús, no con María. ¿Sí?
Yo no me trato con la mamá de otra persona, ¿no? Y entonces, bueno, mi suegra ya murió, pero a la verdad yo no tengo para qué tratar con la mamá de cualquier persona. Yo no tengo por qué, ni lo conozco. Adentro, ¿quién es María? ¿Diosa o humana? María no es diosa. Aunque es un punto obvio, pero para la mayoría de los cristianos, los católicos la elevan a María o una posesión divina, la adoran, le aplican atributos solamente que Dios tiene y la ubican como intercesora, como que ella es sobre Jesús o igual, en competición con Jesús. En ningún lado de la Biblia indica que María ocupa ni usa nombres de Dios. Ella no es diosa. Tampoco ella posee los atributos, poder o carácter de Dios. Definimos Dios con conceptos como omnipotencia, que es todo poder, omnisciencia, todo saber, actualidad, existe por sí mismo, no es creado, sino es creador. Es decir, nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera. No habrá un tiempo en que Dios no existe. Dios es siempre. Dios no tiene principio. ¿Sí? Dice en Juan 1, en el principio era Dios y era la palabra. Sí, los dos eran cara a cara, frente a frente, pero hay una más un Dios, porque habla de Trinidad. Pero en ese tiempo, en Juan 1, ¿dónde estaba María? No existía, porque no es Dios. Cuando vemos esto, el católico quiere adorar a María y la considera como un ser sin pecado, que escucha las súplicas de todo el mundo con el poder de contestar toda oración. Lo siento, hermanos, voy a pisar sus dedos aquí. La cultura mexicana tiene el concepto de palanca, ¿sí? Yo llegué aquí, entré en un lugar donde estaba rentando y que quisieron, bueno, yo quise encender la luz, ¿sí? Que ya que ponen luz. Me fui a llenarlo y con luz y fuerza y luego y lo puse, dice, en 15 días ya lo vas a tener luz. En 30 días no hubo luz y me regresé ya que quejé, que digo, ¿por qué? Dice, no, aquí está. Y me saca mi solicitud. Entonces me hace unas indicaciones de dinero. Pues si quieres ayudar a expedirlo, pues propina, ¿no? No. Toma mi solicitud, toma 50 otros y por la mano. Así es, palanca. Lo paso 10 pesos. Ya, mañana vas a tener la luz. Sí, esa no es forma de hacer, de vivir cosas, de hacer cosas. Pero quiere esquivar el orden correcto. O sea, quien que pone la solicitud primero, que paga, entonces él ya será la próxima con la luz. No. Vamos a esquivar las reglas y hacerlo así. Eso es normal para nosotros, ¿no? Todos los mexicanos ya conocen eso. Es todo esto de la cultura que nos perjudica mucho, pero todo eso, ¿qué exactamente, de dónde vino? Pues de ese mismo mente de ahí, de los católicos. Jesús, muy rígido, tú tienes que dejar de pecar, tú tienes que esto y otro, y otro, y otro. Bueno, pero si voy a ir con su mamá y que le pide de favor que ella que habla con su hijo, entonces él no puede decir no, y entonces aunque Jesús dice que no, yo puedo esquivar a Jesús y sus reglas de Dios y todo, y pues jalar la palanca de su mamá y ya que tiene que hacer. Sí, déjame decir que todo eso de palanca está mal, está mal.
El orden, las reglas debe ser producente así, o sea, un orden que siempre lo aplica, que lo están haciendo correctamente como debe ser. Cuando nosotros examinamos que los católicos quieren adorar a Dios, considerar que como ella es la considera como un ser sin pecado, que no es cierto, que escucha las súplicas de todo el mundo con el poder de contestar toda oración. Hermanos, hay unas realidades que tienes que darse cuenta. Número uno, vamos a hablar de Santa Claus. Santa Claus sabe todas las acciones que tú haces en todo el año. Quien que ha sido malito y quien que ha sido correcto, bueno, y Santa Claus va a premiar o no premiarte. Nochebuena depende de cómo uno se ha portado. ¿Sí? Primero, sobre todo, no hay ninguna persona que puede hacer eso. Dios solamente. ¿Sí? Traten de pegar a Dios por hacer un gordito que vive en el Polo Norte en el lugar de Dios. Lo hace los católicos lo mismo con María. Ella se va. Tengo una pregunta, nada más que voy a echar a los católicos. Si tú dices que va a jalar palanca, si tú oras a María y dice, María, por favor, manda a tu hijo para que me mande así 100,000 pesos porque quiero comprar casa. No sé, 2 millones, no sé cuánto cuesta una casa. ¿Y qué tal si simplemente que María dice, no quiero hacerte caso? Entonces, ¿y qué? No tiene voluntad de ella no puede decidir por sí misma. Lo mejor que ella va a decir, no me gusta mexicanos, entonces ningún mexicano voy a escuchar sus peticiones. O no me gusta gringos, o no me gusta esto. Entonces, o sea, es una palanca. La palanca siempre tiene que ser y que ya que no puede tener voluntad propia como una persona. Pero así es como ya que lo vemos, que lo edifica la idea de María. Hay un punto importante con la relación de la palabra María, ese entre madre e hijo. Por la otra persona fue concebida y recibió su existencia por medio de esa mujer y su marido. O sea, un hijo es una persona que tiene el principio de su existencia en su mamá. ¿Jesús tuvo el principio de su existencia en María? No. La humanidad que tuvo Jesús, sí, pero él existió antes. No existió Jesús antes que María. La madre siempre debe existir antes del hijo, pero no es así con María y Jesús. Tenemos una situación especial. La Biblia presenta a María, a Dios y a Jesús como eternamente existiendo en el tiempo pasado. Y María como una persona que no existía siempre, sino que ya que entró en existencia en la concepción de sí misma. Jesús es el creador del universo. Lo vimos en la escuela dominical en la mañana un poquito. En Colosenses 1, 16 y 17 claramente declara que Jesús creó todo el universo. Hebreos 1, 2 también dice lo mismo. Y Jesús aseveró, antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8, 56. Entonces Jesús tuvo conocimiento, entendimiento, acción mental antes de su nacimiento. Nosotros somos así, ¿no? Una persona normal, no. Y entonces o sea, la parte humana de Jesús
llegó a existir cuando María concibió. Pero la otra parte de Jesús siempre ha existido en eternidad pasada. Notamos claramente a Jesús como siendo eterno, pero María, desde luego, no es eterna. Y si tú ves las discusiones de los católicos sobre esto de todo eso de María, lo quieren echar en el molde de Dios. ¿Sí? Ella puede escuchar a todas tus peticiones. Ella puede contestar cualquier deseo que tienes. Pues con Dios, ¿cómo es? Tú pones tus peticiones delante de Dios, pero Dios no va a contestar todo. Es su voluntad sobre lo que tú quieres. Esta es la voluntad de Dios. Es primero consideración antes de otra cosa. Y entonces, con Dios tienes que luchar y tienes que convencerle. Y a la verdad, tus argumentos no van con Dios. Él es más inteligente. Y aparte de todo eso, Dios, pues él, es como ese Santa Claus, ¿no? Ya que ve si es cómo conduces tu vida. Y si tú eres malo, ¿para qué yo te doy lo que me pides? ¿Y María dice eso? No, es palanca. María fue un ser humano, una pecadora. En Lucas 11:27, bien, una mujer que vino, escuchó a Jesús, a sus doctrinas, sus enseñanzas, y luego clamó en frente de todos: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que me amaste. Antes bien, y esto tenemos que decir que esto es gloria a su madre, ¿no? Eso es lo que la muchacha, la señora dijo. Qué gloriosa es su madre. Y Jesús contestó esto: sí, adórale. No. Dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, María, por nada más haber traído a Jesús, en la humanidad de Jesús en el mundo, ella no es más que yo, si yo hago la voluntad de Dios. Y esto es el asunto, que la gloria para María es de una especie que ya que tienes que tener cuidado con ello. No lo eches en el molde de Dios. ¿Por qué Jesús no exaltó la gloria de María como la madre de Dios? Pero enfocó la gloria en quienes son obedientes a la palabra de Dios antes y por encima de su madre carnal. Es que María no se le debe ofrecer adoración ni veneración. Los católicos dicen: no demos así adoración, pero veneración. Pero la Biblia dice: no den ni gloria ni honra a María. Vamos a decir que ella, sin duda, era una buena y fiel creyente en Dios, pero siendo humano, tuvo pecado como nosotros. Pecado de Adán, es su naturaleza. Tuvo pecado por sus decisiones, por sus acciones. Ahora, ¿era María una mujer pecadora? Pues claro que sí. Primero, en Lucas 1:47, dice: mi espíritu, y esto ya que viene el ángel y que le anuncia que ella va a hacer el vaso que usa Dios para que entre Jesús, el Cristo, en el mundo. Y entonces de su espíritu, de escuchar esta noticia, brotó un canto, o brotó un poema. Parte de ese poema dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién necesita Salvador? Sino un pecador. Si María buscaba a este mismo prometido Mesías para su salvación, quiere decir que ella tuvo bien conocido que ella era pecadora. Ella confiaba en el Mesías porque sabía que el Mesías era el Salvador y ella necesitaba la salvación, como todo hombre y mujer.
Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, haga el bien y nunca peque. La misma escritura aclara que Jesús nunca pecó. Nunca dice que María nunca pecó. Y entonces tenemos aquí en el mero trato, en su nacimiento, era una mujer. Las mujeres, cuando están saliendo sangre después de un embarazo, son inmundos, no limpios. Y ella hizo, según Levítico 12, 2-6, que dice que ya que será inmunda la mujer y que tiene que purificarse de este flujo de sangre y que no tocará ninguna cosa santa ni vendrá al santuario hasta que se han cumplido los días de su purificación. Ella lo hizo eso. Ella lo presentó una ofrenda. No tuvo mucho dinero, entonces que le dio así unos palomas, según la ley. Pero lógicamente María no es una persona sin pecado. Nosotros hemos hablado antes, hace mucho, pero hemos hablado antes de que ya que Jesús es el mejor intercesor o sacerdocio, porque Él es Dios completamente, es humano completamente, y Él es sin pecado. Él puede acercar el juez del cielo, del corte del cielo, porque no tiene pecado. María ya no es una persona que puede hacer ese misma cosa. Ahora, vamos a admitir primero que todos nosotros podamos ser intercesores en un estilo. Oramos por los hermanos. Los miércoles nosotros ejercemos nuestra función de intercesores para nuestros hermanos. Los que vienen miércoles y oran, entonces están tomando este papel. Pero una vez que muere, nadie puede buscar los muertos, pedirles favores, información. Esto lo vimos el domingo pasado, que ya que no hacemos contactos con los muertos humanos, ella es una ser humana y es muerta. La concepción inmaculada de María, esas cosas se van creciendo poco a poco y esas cosas entran ahí en la doctrina de los católicos cuando actualmente no es cierto. Son cosas después, muchos años después, cientos de años después. No está en la Biblia. No hay ningún ejemplo bíblico que presenta a alguien adorando a María, sino solamente a Dios. Jesús en la tentación de Satanás dice muy bien claramente, solamente a tu Dios adorarás. Entonces, solamente significa, pues sin excepción, ¿no? No podamos adorar a María. Y a fin de cuentas, si tú das honor, regalos, prestigio, estimarla, ese es lo mismo de adoración. Si tú lo ves, los paganos lo hacen lo mismo que los católicos hacen a María y los santos. A ver, ¿quién está despierto y quién está dormido? En la mañana hablamos de rezar. ¿Qué es la diferencia entre rezar y orar? Orar es lo que comunicamos directamente con Dios y rezar es bueno, es vanas repeticiones es prohibido, pero rezar es de orar a Dios, a María o a los santos. Eso es lo que el diccionario dice que es. Orar es de orar a Dios. Si tú rezas, aunque estás rezando a Dios, es que quieres decir que también rezo a los santos y a María, ¿verdad? Donde no es posible de orar a los muertos. Ok, la Iglesia Católica define, ese es Papa Pío IX, 1854. Dice así, ese es de él. La bendita Virgen María, desde el primer momento de su concepción por
Una gracia singular y del privilegio de Dios Todopoderoso que dice de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Fue preservada libre de cada mancha del pecado original y es una doctrina revelada por Dios y por esta razón tiene que ser firmemente y constantemente creída por todos los fieles. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Eclesiastés 7:20 otra vez. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Iglesia Católica contradice la Biblia. Y esto tenemos que entender. Dice que ya que María tiene el título de Theotokos. Theo es griego para Dios y tokos es de llevar. Ella llevó Dios 9 meses. Y entonces por esto ella es especial y que tiene todo ese poder. Pero la Biblia no lo exalta a ella por eso. Dice Efrén el sirio, dice que ella era sin mancha, toda pura, toda inmaculada, todo sin mancha, todo sin ser profana, todo sin corrupción, todo inviolable. Porque se fue ahí a ofrecer el sacrificio por ser inmudo, en mudancia, después de su parto. O sea, no checa con la Biblia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ese aplica a María? No. O sea, porque ya que se hace excepción a María. ¿Sí? No hay razón por eso. María no ascendió al cielo sin morir. Hace años después de los tiempos de la Biblia, de Jesús, su muerte y su ascensión, los católicos se fueron formando como grupo con doctrinas particulares y pues ya que ellos hablan de la asunción de María, es una doctrina que después que ya que lo inventaron, dice, la pronunciamos, declaramos y definimos hacer un dogma revelada divinamente que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, al haber consumado el curso de su vida sobre esa tierra, fue asumida cuerpo y alma a la gloria celestial. Dice, el mismo papel dice, participación en la resurrección de su Hijo. La Biblia habla muy clara para nosotros. Los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, Jesús se fue a Seol. Seol tiene 2 cámaras. Y una cámara es de tortura, otro es el paraíso, donde se fue Abraham, el seno de Abraham. Y Jesús anunció los detalles particulares de su rescate del lugar ahí de infierno. Pero Jesús, después de anunciarles, se levantó y llevó estas almas, estas personas al cielo con él. La próxima cosa que la Biblia destaca para nosotros es esto del rapto. Cuando Jesús regresa en el aire y hace un arrebatamiento de los seres salvos ahí con él. Luego, después de 7 años de tribulación, se va a regresar con ellos y se van a reunir con sus cuerpos, que se van a resucitar sus cuerpos. ¿Y María? O sea, es muy interesante cómo podamos echar María para acá, para allá, para todos lados, pero la Biblia no habla de nada de eso. Y yo digo, aquí ya que hubo un lugar aquí que cerca de acá,
era una católica y ella puso ahí cuando murió Papa Juan Pablo, y ya que está en el cielo con María y que María está agarrando, pues oye, ¿qué cosa? Que dice que ya que todos los católicos son los únicos que van al cielo, van al purgatorio hasta Jesús regrese y luego se va a rescatarles del purgatorio para el cielo. Pero a fin de cuentas, el Papa ya está en el cielo con María. O sea, lo fabrican un cuento un narrativo que se va cambiando. Y ellos son los sin variación siempre fiel a Dios, pero no usa la Biblia. Y este es un problema. María es la madre de Dios, supuestamente. ¿Quién es Dios? Padre, Espíritu y Jesús, el Hijo. Entonces, María es la madre de Dios el Padre. María es la madre del Espíritu Santo que no tiene cuerpo físico. O sea, no es ilógico. Todo eso son inventos, fabricaciones. Y lo vimos en la mañana, que no hacemos inventos de los hombres para adorarles. Pidiendo ayuda a María. Dios surge el hecho de cómo la Iglesia Católica ignora la autoridad de Dios expresada en la Biblia para inventar y fabricar herejías de primera clase. La práctica de orar o pedir ayuda a seres humanos muertos no nace con los católicos. Era una práctica en el Antiguo Testamento de las naciones paganas. Se llama necromancia. Ya lo hemos visto hace tres domingos. Dice que ya que Dios vio esto como abominación en Deuterónimo 18, 9 a 12, ni quien consulte a los muertos, estas abominaciones. Por eso Dios mandó a destruir estos pueblos en el Antiguo Testamento. Dice también, lo vimos en la mañana, pondré mi rostro contra la tal persona que realiza esas prácticas. En Levítico 20, versículo 6. Si tú quieres algo, pides a Dios. Si quieres enojar a Dios contigo, pídelo a María. Porque Dios va a ponerse en contra de ti, en contra de tu petición, en contra de tus propósitos y beneficios, simplemente porque estás pidiendo a María. Otra vez Isaías, lo vimos en la mañana también, 8, 19 y 20. Isaías estaba enfrentando idolatría entre Israel, como en la Iglesia Católica hoy en día. Dice Isaías, razona con la gente. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es porque no les ha amanecido. Quiere decir, en una forma suave, no son salvos. La gente que se acuden a ese tipo de doctrina, de iglesia, de práctica, no son gente salva. No tienen una relación con el Salvador. Dice que no les ha amanecido. Nosotros tenemos que examinar todo eso y tenemos que decir que número uno, María no es madre de Dios. Es madre de la humanidad de Jesús, nada más. Por ella, el Dios eterno en el pasado entró en el mundo con un cuerpo físico como cualquier otro ser humano. Pero esto no es de darle así prestigio sobre los demás para formar una palanca para que tú tienes lo que quieres. Cuando nosotros, venimos hoy en día, ya que hubo varios que estaban ahí caminando con una cosa atrás, una tabla
chiquita con así el icono de María. Y ya pasamos como 5 de ellos y 2 de ellos tuvo esta imagen. Y digo, ¿por qué hacen eso? De aquí, de esas alturas de la ciudad, se van caminando hacia la vecina. Hay unos que se van muy lejos, llegando ahí sobre las rodillas. Llegan con las rodillas todo con sangre. Digo, ¿por qué la gente hace eso? Pues porque quieren algo. No es por adoración, porque adoración, como lo vimos en la mañana, adoración es de ver la realidad de un punto de carácter en Dios, de entenderlo y de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Esa es adoración. Pero hermanos, cuando nosotros vemos esto, digo, ¿por qué la gente se va de rodillas a la basílica? Porque en una forma piensa que este año va a ir bien porque ellos han honrado a María. Pero no adoramos a María, pero honramos. Pues dice, honra. Esto es lo mismo, adorar y hacer reverencia y también de hacer honra. Entonces, nosotros no tenemos ninguna ventaja en la vida por adorar un ser humano muerto. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? Bueno, vamos a terminar con eso para ahorita, aquí. Y vamos a pedir al hermano Julio si puede orar para la frente.